Está también con nosotros el doctor Eduardo Santiago Nabor, coordinador de la trayectoria de estudios multiculturales. Y tenemos a nuestro señor rector de la universidad, el doctor Conrado González. Agradecer pues las facilidades prestadas por Rectoría y por la coordinación para poder llevar a cabo esta actividad y comentarles un poquito la intención de lo que va a ser esta conferencia taller. La idea es que conozcamos un poco más acerca de lo que es la paleontología y el potencial con el que contamos en este lado de la ribera. Bueno, sin más, los dejo entonces con el señor biólogo Ricardo Aguilar para comenzar de lleno con esta temática de conferencia. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación a su universidad, a los profesores. Mencionaba, este es el tema que nos atañe, es la paleontología, y bueno, dicen que tienen últimamente ustedes un interés en su universidad por el patrimonio paleontológico, lo cual me da mucho gusto. No es muy común en muchos lugares, incluso en Jalisco, donde está el museo donde trabajamos nosotros. A veces es difícil convencer a las autoridades o a la gente de que el patrimonio paleontológico tiene una relevancia muy especial. Como ven, me tomé la libertad de robarme el póster que hicieron para la publicidad de esta plática y el taller. Y bueno, vamos a hablar generalidades sobre los fósiles, algo sobre los tipos de organismos que se encuentran normalmente en Chapala, por ejemplo, que es a lo mejor lo más cercano que hay por aquí, y otros pequeños aspectos al respecto de los fósiles. Entonces, hilvanando nuestra definición, tenemos que son restos de la prehistoria y que además generalmente están petrificados, no son materia orgánica como tal. Eso nos va dando una definición muchísimo más compleja. ¿Qué edad necesita un resto para que se le pueda llamar fósil? ¿A partir de cuándo le llamamos prehistoria? Porque mencionaban por aquí algo muy importante, que eran restos prehistóricos, ¿a partir de qué momento le llamamos prehistoria? Para hacer esa separación, ¿cuándo vemos la diferencia entre prehistoria e historia? Sí, son la prehistoria, evidentemente los dinosaurios, pero todavía muchísimo más cerca, porque por ejemplo, la imagen que teníamos al principio de la plática, esta del póster que hicieron, era un mamut, y un mamut vivió hasta hace incluso 4.000, 6.000 años, se encontraron restos. Sin embargo, existe una delimitación temporal muy clara que es de hace 10.000 años. Es una convención, porque claro, no tiene mucho que ver con la petrificación del resto. Pueden haber restos que no estén completamente petrificados y son considerados fósiles, pero sin embargo la definición sería evidencias de la presencia de organismos en la Tierra que tengan más de 10.000 años como convención. Entonces, la evidencia puede ser un fósil directo, como lo vemos aquí, es un cráneo de un tiranosaurio rex. Es la representación, como decía muy bien, no tenemos materia orgánica, tenemos una sustitución de la materia orgánica por materia inorgánica. Esto es una piedra como tal, pero que tiene todas las características de lo que tuvo alguna vez el cráneo de un tiranosaurio. Claro, puede haber, cualquier organismo vivo puede dejar un fósil, pero claro, dependiendo de una arquea, por ejemplo, puede ser muy difícil de que se pueda conservar. Mientras el organismo tenga partes más duras, es más probable que podamos tener una evidencia posterior. Claro, no quiere decir que no sea imposible que se conserven ese tipo de evidencias, sí es posible. Pero entonces, incluso si tuviésemos la arquea, podríamos tener un fósil directo o podríamos tener una evidencia de la actividad de esa arquea o de la actividad de, en este caso, un tiranosaurio rex igualmente. Si ven, aquí tenemos muy claro que existió un esqueleto de un tiranosaurio rex porque tenemos un cráneo. En la otra imagen tenemos solamente huellas de que ese animal vivió en algún momento. Entonces tenemos la evidencia de actividad orgánica, es un fósil directo y un ignofósil o una huella de que el organismo habitó en la Tierra en algún momento determinado. Entonces, el asunto es que son evidencias de la actividad de organismos que tengan hace más de 10.000 años, solamente, así de sencillo. Entonces puede ser algo muy tangible como el cráneo o ver solamente ese rastro que dejó el organismo. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Sí? Pues 10.000 años es una característica muy importante. Es posible que encontremos mencionado un mamut de hace 6.000 años, puede ser considerado fósil hasta por lo que cabe, pero la convención dice 10.000 años, es como base. Entonces, de 10.000 años hacia atrás, todo lo que me digan que haya evidencia de actividad orgánica en el planeta puede ser considerado un resto fósil. Sí, se plantea que el origen de la vida ocurrió hace unos 3.500 millones de años en la Tierra. Entonces, a partir del primer resto que ocurrió en la Tierra, hace 10.000, todo eso podemos considerarlo como el rango de la
presencia de fósiles en el planeta. Les decía, existen los fósiles directos y los fósiles indirectos como una forma muy general de dividir los tipos que existen. Luego, ¿cuál es la utilidad de los fósiles? ¿Para qué nos sirve encontrar esos restos? Es importante el aspecto cultural, que tal vez sea el asunto por el que estemos aquí presentes. Es muy importante, es una evidencia, es patrimonio de la nación, patrimonio paleontológico, pero además de todo esto, nos explican muchas cosas muy importantes. Entonces, en primer lugar, los fósiles son la evidencia de que existen organismos hace muchísimos más años de los que en algún momento se llegó a creer. Pensábamos que los seres humanos éramos lo que se creó en algún momento y casi a partir de nosotros y los organismos que nos acompañan es lo que existió en el planeta. Los fósiles demuestran que existen organismos o existieron organismos en el pasado de la Tierra que tienen incluso formas que nos están diciendo las plumas no son exclusivos del grupo de las aves. Hoy también ya por la nueva sistemática nos puede decir que las aves son típicamente dinosaurios. No hay mucha diferencia con los restos que se encontraban en el Jurásico, por ejemplo. Luego, los fósiles nos explican también la historia de la Tierra. Ustedes saben que los geólogos trabajan mucho con paleontología y estoy menospreciando los chaparritos y delgados. Estoy haciendo selección natural, es parte de lo mismo. Entre evolución y mutación, digamos que la mutación es simplemente tener la materia prima, como tener los ladrillos para hacer un muro. ¿Sí? Tienes toda la herramienta, digamos, y la selección es el proceso de construcción. No sé si me explico. ¿Sí? Exactamente, eso es muy importante, el comentario es muy interesante. ¿Alguien ha leído Alicia en el País de las Maravillas? Espero que sí. Y si no, léanlo, ¿no? Ahí se acuerdan de la Reina Roja, ¿verdad? No porque hayan visto la película, espero que sí efectivamente hayan leído el libro. Ella decía en algún momento que tenía que mantenerse lisa corriendo para no llegar a ningún lugar. ¿Recuerdan? ¿No se acuerdan? Entonces hay una hipótesis de un investigador que se apellida Van Balen, que él mencionaba, creo, esa hipótesis de la Reina Roja. Él decía, en realidad nunca tienen una dirección, los organismos, la evolución no tiene una dirección, tienen que mantenerse cambiando para poder mantenerse viviendo en la Tierra. Si no tienes estos cambios, es probable que se acabe. Por eso es que se tiene miedo con los clones, con este tipo de organismos que tienen un genoma muy similar, muy poco variable, porque en cualquier afectación del cambio ambiental o cualquier organismo tienden a extinguirse una población completa. Si se extingue una población completa ya no funciona, no deja descendencia. Entonces, en realidad no hay una dirección de la evolución, y también se dice mucho de la perfectibilidad en el caso de formarse así un ser humano perfecto. Hay la idea del hombre omega, que son ideas, algunas desde el siglo pasado, principios del siglo pasado. No ocurre como tal, simplemente es un cambio constante para poderse mantener viviendo. No hay una dirección en sí, porque a pesar de que el nombre diga selección natural, no existe un agente seleccionador pensante, digamos, que diga hacia tal cosa quiero dirigir tal evolución, como en el caso de los creadores que llevan palomas con bucho muy grande, con una cola muy grande, muy llamativa. En el caso de la selección natural no existe este tipo de cosas, es simplemente adaptarse a los cambios que van ocurriendo a lo largo del tiempo. Ratificando, existe, y hablamos más de la mejora continua que de la empeora continua, buscando la efectividad, buscando lo máximo. Claro, es un asunto a veces de términos que usamos. Así es. ¿Cómo se da?